Estamos dando inicio al quinto programa de RBC, Radio Bajay Concepción, Chile. Y me encuentro con mis amigos de costumbre, Neysan y Mansur. Mansur ahora está en el estudio con nosotros, ya que en el tercer programa no pudo estar con nosotros, pero nos envió una explicación muy interesante que hoy día vamos a hablar en detalle. ¿Algún comentario? Saludos a todos los amigos que nos están escuchando. Estamos muy felices con la recepción que ha tenido el programa. Creo que ya es alrededor de 2.300 visitas. Y ya son tantas que ya no reviso tan frecuentemente, así que... De 39 países. 39 países. Oh, saludo especial a Latvia, Islas Caimán, que nunca esperé que estuvieran escuchando, así que es bastante grato. En el programa de hoy vamos a aclarar algunos temas de los programas anteriores que hemos tenido, ya que algunos auditores nos han pedido algunas aclaraciones adicionales respecto a algunos temas tratados. El primero de ellos, y afortunadamente estamos con Mansur para que nos simplifique un poco la explicación de la demostración científica de la existencia de Dios que él nos envió en el tercer programa y que recibió muchos comentarios de que está muy interesante. Sin embargo, pareciera de que no se entendió mucho. Entonces esperamos que tal vez ahora puedas como explicarnos. Como se mencionó anteriormente, basado en una tabla que manda Abdul Baha al profesor Augusto Forel, en el cual presenta una prueba realmente diferente a las pruebas clásicas que hay sobre la existencia de Dios, el profesor de matemática y filósofo William Hatcher presenta una prueba totalmente basada en la lógica que presenta Abdul Baha, pero en una versión más moderna. Y es realmente esa prueba del profesor Hatcher que yo voy a tratar de resumir. Para los que realmente están interesados en este apasionante tema, les refiero al libro del profesor Hatcher, que es La lógica de las leyes espirituales, en el cual un capítulo está destinado a esta prueba en mucho detalle, y la verdad que es apasionante. La demostración científica o una demostración científica consiste en probar que una cierta posición es más probable y más razonable de creer que cualquier otra proposición. Decimos que un fenómeno es aleatorio o debido al azar cuando tiene igual posibilidad de producirse. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda puede caer cara o sello. Si lanzamos suficientes veces va a ser más o menos 50% de probabilidad que caiga cara o 50% de probabilidad que caiga sello. Si tiramos una moneda y siempre cae cara, algo anda mal porque no esperamos que eso suceda. De la misma forma, cuando lanzamos un objeto, si siempre cae hacia abajo, deducimos en la ciencia que existe una fuerza invisible que está actuando sobre ese objeto, y esa fuerza lo llamamos gravedad, y por eso que cae siempre en la posición vertical hacia abajo. Ahora bien, una persona podría decir: yo no creo en esta fuerza invisible porque no la veo y no la conozco, y el hecho que siempre caiga hacia abajo es accidental. Bueno, la ciencia no puede rechazar tal posición, pero lo que sí puede decir de que esta posición no es una posición científica, porque la lógica dice que si el fenómeno siempre se aleja de lo que es el azar, vale decir, si siempre sigue un mismo patrón, necesariamente debe haber una fuerza que no vemos, que es la que llamamos, que la bautizamos gravedad, que está influenciando sobre ese objeto. Existe una ley que se llama la segunda ley de termodinámica o la ley de entropía, que es uno de los principios más universalmente establecidos de la ciencia y que indica qué es más probable y qué es menos probable. En términos simples, lo que dice la segunda ley de termodinámica dice que el desorden es más probable y el orden menos probable. O en otra forma de explicarlo,
los cuerpos tienden a su estado de energía mínimo, porque el desorden corresponde a un estado de energía mucho menor que un cuerpo o algo que tiene orden. Me explico. Si nosotros construimos un muro de ladrillo, es razonable que si lo dejamos a la merced del viento y del tiempo, etc., después de varios años o siglos, encontremos un montón de ladrillos. No nos sorprendería porque eso corresponde a la aplicación de la segunda ley de termodinámica. Los ladrillos en el suelo tienen mucha menor energía que los ladrillos que forman un muro. El desorden tiene menor energía que el orden. Ahora, si ponemos un montón de ladrillos en el suelo y volvemos después de un cierto tiempo y encontramos que tenemos un muro de ladrillo, realmente quedaríamos sorprendidos porque es una violación a la segunda ley de termodinámica, y de hecho no creo que alguien haya observado tal cosa. Para dar otro ejemplo, tomemos una pelota y lo dejamos caer en una pendiente. La pelota va a rodar hacia abajo. ¿Dónde se va a parar? Obviamente se va a parar en el punto más bajo. Nos preguntamos por qué se va a parar ahí. Justamente la segunda ley de termodinámica nos dice que se va a parar ahí porque ese punto más bajo corresponde a su estado de energía mínimo. Sería bastante extraordinario si tomamos una pelota, lo dejamos en el punto más bajo y lo encontráramos arriba en la colina. Entonces tenemos una ley científica que con exactitud nos dice qué es lo que es más probable y qué es lo que es menos probable. Entonces, el orden es menos probable y el desorden es más probable. El sistema más complejo y más ordenado que existe en el universo es sin duda alguna el cerebro humano. Veamos ahora qué es lo que nos dice la ciencia de cómo se ha formado dicho sistema, dicho órgano. Bueno, sabemos que la aparición del hombre se debe a un proceso de evolución. Y este proceso de evolución científicamente está registrado con los registros fósiles que tenemos. Resulta que a través de etapas sucesivas de mutación hemos pasado de sistemas muy simples, unicelulares, a lo que es realmente el sistema más complejo del universo, que es nuestro cerebro. Pero pensándolo un poco más, resulta que en cada etapa donde hemos pasado de un sistema menos complejo, vale decir, más desordenado, a un orden mayor, ha sido en flagrante violación de la segunda ley de termodinámica, ¿cierto? Porque lo que dijimos anteriormente es de que el desorden es más probable, y sin embargo estamos observando un proceso que lo llamamos evolución, pero que sin embargo pasamos cada vez de un sistema menos complejo a un sistema más complejo. Volviendo al ejemplo de los ladrillos, si dejamos algunos ladrillos en el suelo y volvemos un tiempo después y observamos que hay un muro, obviamente lo que deducimos es de que alguien los puso en esa posición, ¿cierto? Y lo que explica en detalle el profesor Hatcher es de que obviamente si tenemos un proceso que viola una ley fundamental de la ciencia, es porque hay una fuerza externa que lo está dirigiendo hacia una dirección específica. Entonces, desde el inicio de los tiempos, desde que ha habido vida en el planeta, ha habido una fuerza externa que ha influenciado este proceso de evolución para que el hombre fuera creado. Esta fuerza creatriz, que obviamente tiene inteligencia y voluntad, porque dentro de su creación encontramos estas características, es lo que nosotros llamamos Dios. Esperamos que con esta explicación haya quedado más clara la demostración científica de la existencia de Dios. De todas formas, sus preguntas y consultas están siempre bienvenidas. Y ahora vamos a pasar a otro tema
que tiene que ver con un principio de la fe Bahá'í, que es la libre investigación de la verdad. Y quería pedirle a Neisan que se explayara en ese tema. La verdad es que es un tema muy interesante y de hecho es uno de los principios más revolucionarios que trae Baha'u'lláh. Una cosa muy interesante de ello es que cuando nosotros queremos comprar o adquirir algo de un valor importante, ¿qué es lo que hacemos? Cotizamos. Cuando queremos comprar una televisión, un auto, un computador, vamos a distintos lugares y vemos sus propiedades. En el caso del computador vemos qué memoria tiene, cuál es la tarjeta de video, cuánto RAM. Vemos distintos atributos que tiene el computador y de acuerdo a eso adquirimos el computador que pensemos que es mejor. Ahora, es curioso que no hacemos lo mismo cuando hablamos de nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, no cotizamos espiritualmente. Aceptamos generalmente lo que se nos viene heredado de parte de nuestros padres o lo que es la creencia de la población en general donde vivimos. El cristiano que vive en Chile o en los países latinoamericanos es probable que siga cristiano. Y la persona que nace en Arabia Saudita es probable que sea musulmán. Por eso parece ser que nuestra fe es inversamente proporcional a las preguntas que nos hacemos. Eso significa, mientras menos preguntas nos hacemos, más fe tenemos. Esa es la creencia popular. Por eso, Baha'u'lláh lo que dice en sus escritos es que todo individuo tiene el deber y privilegio de investigar la verdad por su cuenta. Esto no puede ser intermediado por otra persona, porque la relación que existe entre el corazón de cada individuo y su creador es demasiado importante para que sea intercedida por otra persona. Neisan, estamos hablando de llegar a una... Bueno, el principio es la libre investigación de la verdad, ¿cierto? Llegar a una verdad. Pero nosotros como seres humanos, con todas nuestras limitaciones, ¿podemos realmente llegar a una verdad espiritual o religiosa? Efectivamente, Baha'u'lláh dice que todos los hombres han sido dotados con la capacidad de reconocer esa verdad. Si no es así, ¿cómo Dios pide al hombre que haga eso? ¿Cómo Dios requiere que el hombre haga eso? Por eso, el más grande don que Dios ha dotado al hombre es el entendimiento, es el don del intelecto. Es algo que nos diferencia fundamentalmente de los animales. Por eso, dentro de los principios Baha'ís, es que cada hombre, a través de una búsqueda inteligente y sincera, puede descubrir la verdad por sus propios medios. Ahora bien, esta búsqueda independiente de la verdad no depende de nuestro conocimiento previo, sino depende de la pureza de nuestro corazón, la castidad de nuestro espíritu y la libertad de nuestra alma. El significado de la fe, de la verdadera fe, según los Baha'ís, es un conocimiento consciente que se traduce en acciones puras. Baha'u'lláh, en uno de sus libros llamado Las Palabras Ocultas, dice: Oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante. Y es este corazón puro el que nos permite descubrir esta verdad. Ahora vamos con un tema de Francisco Amenábar, de su disco Separación y Encuentro. Los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor.
verdaderamente tú eres su ayuda y su Señor. Otro de los principios de la fe Bahá'í es la abolición de todos los prejuicios. ¿Podrías explayarte en ese principio? Sobre la abolición de los prejuicios podemos tomarlo desde dos puntos de vista. Uno en el sentido colectivo y otro en un sentido individual. Sobre el sentido colectivo podemos ver de que los prejuicios religiosos, nacionales, sociales, son realmente el cáncer que es el origen de muchos de los problemas de nuestra sociedad actual. Este principio fue enunciado por Baha'u'lláh hace más de 150 años, periodo en que los prejuicios religiosos, nacionales y más que nada raciales eran creencias populares. Aunque actualmente se ha hecho mayor conciencia sobre la abolición de estos prejuicios, estos aún siguen siendo una fuente de gran daño para nuestras estructuras sociales y para nuestras vidas personales. Ahora, desde un punto de vista individual, los prejuicios son un velo que no nos permite reconocer la verdad que mencionamos en el punto anterior. Para encontrar cualquier verdad, debemos esforzarnos buscando con sinceridad y sin prejuicios, ya que el apego a estos prejuicios, el exceso de amor o el exceso de odio van a ser como velos ante nuestros ojos que no nos van a permitir ver la verdad. Otra de las preguntas muy comunes entre la gente que está empezando a conocer sobre la fe Bahá'í es si acaso la fe Bahá'í es una secta o es una religión. Mansur. Una pregunta muy interesante. La palabra secta tiene dos significados. La primera de ellas significa una división dentro de una religión. Tomando el caso del cristianismo, Cristo fundó una religión. Es la religión de Cristo. Las diferentes creencias religiosas basadas en el mensaje de Cristo han formado diferentes divisiones, diferentes denominaciones, que podríamos llamarlos diferentes sectas o diferentes divisiones dentro del cristianismo. En ese contexto, la palabra secta no tiene una connotación peyorativa o despectiva. Es simplemente una división dentro de una religión. La fe Bahá'í es una religión sin dogmas, sin ritos y sin clero, que fue fundada por Baha'u'lláh y no se ha dividido en diferentes denominaciones. Entonces, no solamente la fe Bahá'í no corresponde a esta primera definición de secta, porque no es una división dentro de una religión, sino que es fundada por Baha'u'lláh como una religión independiente. Ahora, toda religión, cuando nace, necesariamente tiene que nacer dentro de otra religión. Tomando el caso del cristianismo, el mensaje de Cristo es entregado dentro de un ambiente judío, ¿cierto? Y sin embargo, nosotros no decimos que la fe cristiana es una secta judaica. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una nueva religión, porque Él así lo dice. De la misma forma, Baha'u'lláh establece una nueva fe, una nueva revelación divina. El segundo significado de la palabra secta es cuando nosotros lo utilizamos para definir ciertas características de grupos especiales. Las características y en general tienen un aspecto peyorativo y despectivo. Una de las características de lo que nosotros comúnmente nos referimos a secta, ¿cierto?, es de que tiene que tener una estructura rígida. Tiene que tener un líder que impone su punto de vista y en general es carismático y al cual hay que obedecer. No es de salida fácil
significa que las penas del infierno caen sobre el fiel o sobre el creyente que quiere alejarse de dicha secta, está caracterizado por pensamientos rígidos y sin la posibilidad de que la persona piense por sí misma. Estas son las características de lo que nosotros definimos como secta. Ahora veamos. Lo que explicó Neizan, que la fe Bahá'í, uno de sus principios, es la libre investigación de la verdad. Entonces, no solamente no hay una estructura impositiva, sino que como principio de nuestra fe, nosotros es un privilegio y una obligación para los Bahá'ís investigar la verdad por sus propios méritos. Segundo, no existe clero en la fe Bahá'í, no existe jerarquía espiritual en la fe Bahá'í. Entonces está lejos de poder ser una secta. La fe Bahá'í no tiene un proselitismo activo. Significa que los Bahá'ís dan a conocer el mensaje de Baha'u'lláh. La persona que quiere, investiga, y obviamente que nos encanta acogernos con los brazos abiertos la persona que quiere venir a ayudarnos para construir un mundo mejor. Pero si en algún momento la persona quiere irse, no existe ningún impedimento a esto. Entonces tampoco satisface esta característica de lo que es una secta. Entonces vemos que cuando muchas veces nosotros queremos despreciar algo, queremos rebajar algo, ¿cierto? Una forma fácil es ponerle un atributo peyorativo, ¿cierto? Y decimos, esto es una secta. Entonces esto nos libera de nuestra responsabilidad de haber buscado realmente qué hay detrás de esa cosa. ¿Sabes, Mansur? Respecto a lo que tú estás diciendo, yo tuve un caso muy personal con un amigo que, contándole yo sobre la fe Bahá'í, me hace el siguiente comentario, me dice: esas son puras sectas. Yo le digo, ¿por qué? Porque son tan pocos, me dice. Yo le dije, ¿pero acaso no recuerdas con cuántos comenzó el cristianismo? Porque es muy común que la gente dice, pues son tan pocos, debe ser una secta, pero las religiones, las grandes religiones han empezado con pocas personas. Sí, y no hay que olvidar que prácticamente todas las referencias que hubo al cristianismo en el segundo y tercer siglo se refieren al cristianismo en forma muy despectiva como una secta fanática judía. Sin embargo, nosotros sabemos que no es tal. Como Bahá'ís, ¿cómo respondemos a la duda o a la inquietud de si acaso en el tiempo no será la fe Bahá'í corrompida por individuos, como ha sucedido con todas las otras religiones? Bueno, hoy día tienes puras buenas preguntas, Cristian. Mira, la razón que nosotros pensamos que eso no va a suceder es justamente la estructura misma que tiene la fe Bahá'í. Nosotros, cuando estudiamos la historia de las otras religiones y por qué se han dividido en diferentes denominaciones o sectas, cuando yo utilizo la palabra secta es sin su sentido peyorativo, es una división. ¿Por qué se han dividido en diferentes sectas? Vemos que siempre ha sido por un abuso de poder o para mantener un poder. Ahora, resulta que la fe Bahá'í es una religión que no tiene clero. Eso significa que en la fe Bahá'í no existe una jerarquía espiritual. Las estructuras administrativas Bahá'ís son elegidas a nivel local, a nivel nacional, todos los años. Las personas que lo integran en una actitud de servicio no tienen ninguna otra prerrogativa con respecto al resto de la sociedad. Lo mismo ocurre para la estructura a nivel internacional. Esta estructura, que se renueva constantemente y es elegida absolutamente de manera democrática, impide que la fe Bahá'í se corrompa, ya que no existe poder personal. Tengo entendido que históricamente, en los años en que estaban haciendo la fe, hubieron intentos de crear sectas, y justamente por este orden administrativo dejado por Baha'u'lláh no fue posible que pudieran florecer esas sectas. Bueno, esta pregunta es un poco más amplia y a lo mejor la podríamos tomar en un próximo programa, porque en realidad no solamente ha sido
el orden administrativo que ha impedido esto, sino que ha sido el concepto de lo que es el convenio. Porque siempre después de la desaparición o del fallecimiento o del martirio del profeta fundador de una fe, es justamente ahí donde se han dividido y han empezado las divisiones, porque no ha habido una clara indicación de cómo los seguidores tienen o a quién tienen que seguir. Con esta última pregunta ya hemos finalizado el programa de hoy. Les agradezco nuevamente. Gracias a ti. Gracias a ti, nosotros. Cristian, por esta oportunidad. También agradecer a todos nuestros auditores que cada vez que lanzamos un programa nuevo aumenta considerablemente el número de visitas. Estamos muy contentos por eso. Y a la vez también quería consultarle a ustedes qué actividades ofrece la comunidad Bahá'í, al menos acá en Concepción, para la comunidad que está interesada en acercarse a la fe. Porque yo he recibido personalmente en nuestro correo del blog inquietudes de personas que dicen cómo puedo acercarme a ustedes para, no sé, interiorizarme en los temas, etcétera. ¿Qué tipo de actividades hay disponibles para la gente al menos de Concepción? Toda la semana nos juntamos y hablamos de temas que son espirituales. Es una reunión informal. Las personas pueden hacer las preguntas que quieran. No hay ninguna presión. Y en realidad pasamos una buena noche juntos hablando de temas que son más trascendentales que lo común. También hay otras actividades como pequeños ciclos de estudio donde nos juntamos para estudiar y discutir sobre temas espirituales también, pero a través de un currículo un poco más organizado, un poco más formal. También hay reuniones de oraciones donde recitamos oraciones de cualquier tradición religiosa o cualquier oración que le nazca a la persona, y oraciones bahá'ís, por supuesto, clase de educación espiritual para los niños, entre otras cosas. Y es importante recalcar también de que cualquier persona que quiera conocer más sobre la fe puede acercarse, no importa su tendencia religiosa o sus ideales. Siempre estamos abiertos como a escucharlos y acogerlos también y enseñarles obviamente de la fe. Así es.